Muy buenos días, mi nombre es Hazaimán Dayana Valencia Aguilar. Junto con mi grupo pues les hablaremos el tema el cual nos correspondió, trabajo emocional. Según el autor Hochschild, introduce el término de trabajo emocional para referirse a la expresión de emociones organizacionalmente deseables para influir en las interacciones de los clientes hacia su trabajo. Hochschild decía que los empleados, especialmente en los sectores orientados a los servicios como personal de a bordo, empleados de banco, restaurante, entre otros, se les pedía que sonrieran, que sean amables y que actuaran de manera cordial con los clientes, incluso con los más groseros, algo que pues podría hacerlos sentir alejados de sus verdaderas emociones. Eh, de igual manera, pues se basa en algunas pautas o reglas establecidas dentro de la organización que se pide como empleados, el cual pues es moldear algunas emociones y trabajar en nuestra expresión facial y física, el cual sea aceptable tanto para la organización como para los demás empleados y por ende también para aquellas personas que acuden a esta organización, bien sea comprar un producto o un servicio. Consideramos que el trabajo emocional se debe de trabajar mucho en las áreas de ventas, ya que muchas veces se llega como cliente a comprar algún servicio en la organización y el vendedor te atiende con una expresión facial corporal muy amena y de mucha alegría, pero en algunas ocasiones no pasa lo mismo, ya que nos encontramos con personas que no tienen esas expresiones aceptables y que con ese tipo de actitudes no va a lograr hacer alguna venta. Considero que pues una de las causas que se ha comprobado en el trabajo emocional es ser víctima de acoso laboral, ya que se desata inmediatamente hacia una respuesta de estrés intensa y prolongada. En algunas ocasiones se sienten insatisfechos en su lugar de trabajo y de igual manera, debido a ese mismo estrés laboral, en la mayoría de los casos, las sobrecargas de funciones también afectan demasiado. Además, se ha analizado que el bajo salario se asocia con la aparición de estrés laboral y finalmente otros mencionan que la falta de motivación son causas que nos conllevan a sufrir de trabajo emocional. El trabajo emocional puede implicar el realzar, el falsificar o el suprimir emociones para modificar la expresión emocional. Generalmente, pues las emociones se manejan en respuesta a las reglas de demostración e inhibición. Para la organización o el trabajo, en el trabajo emocional se requieren manejar las emociones y utilizarlas como parte de los requisitos de trabajo. Algo que nos pareció muy interesante en el trabajo emocional es que existen dos tipos de regulación. La primera es la regulación espontánea automática, que son aquellas emociones sentidas de forma natural y genuina y coinciden con las emociones requeridas por la organización a través de las normas. Y la última, la regulación profunda, que es cuando su experiencia emocional es una situación concreta, no coincide con las exigidas por la organización. Es decir, cuando el resultado del trabajo emocional parte de una acción deseada y profunda del individuo y no de una acción superficial que no se relaciona con los intereses de la organización, o sea, pues de los hechos que se están viviendo y se pasan a ser emociones no sentidas y reprimidas. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Sandra Liliana Mesa. A continuación mencionaré lo que son teorías respecto al trabajo emocional. Una de ellas es el conflicto de rol e identidad por Rafael y Sutton en 1987, quienes mencionan que no hay una sincronía entre las emociones exigidas por el rol del trabajo y las emociones realmente sentidas por el trabajador, lo cual conduce a una disonancia emocional asociándose a problemas de desgaste profesional como es el burnout, dado que al fingir las emociones generan un malestar en el trabajador. Por su parte, el modelo interaccionista de Morris y Firman en 1996 enfatizan en la relación de la individualidad de la persona y las exigencias del rol, es decir, cómo el trabajador responde frente a lo que le exige su trabajo, su rol. El modelo de regulación emocional por Grande en el año 2000 menciona cómo la frecuencia, duración y variedad de la emoción se ven influenciadas por los procesos intraindividuales para el manejo emocional. Destaca situaciones vividas en el campo laboral, como estas, bien sean positivas o negativas, han de incidir en el trabajo emocional de la persona. El modelo de demandas de recursos cognitivos por SAF en el 2002 conceptualiza el trabajo emocional como un proceso necesario para cumplir con las normas establecidas. El autor indica que hay varios niveles. El primero de ellos es el sensoriomotor, en el cual la persona puede ejecutar en simultáneo varias acciones, dado que no requiere pues muchos recursos a manejar. El segundo nivel, llamado patrones de acción flexible, aquí la persona puede lograr modificar esquemas cognitivos que tiene para dar respuesta como al contexto o al momento en que requiere responder emocionalmente. Entonces puede modificar.
Por su parte, el tercer nivel, que es el denominado nivel cognitivo, requiere alta demanda ya que el sujeto debe diseñar acciones requeridas para realizar diferentes tareas, las cuales sugieren una mayor complejidad. Cabe resaltar que el trabajo emocional posee dos enfoques: el enfoque basado en la persona, que hace referencia a las estrategias de la persona ante las situaciones o demandas emocionales de su labor, y el enfoque basado en el puesto, que son las características del trabajo que desencadenan los procesos de manejo emocional, según lo mencionado por Morris, Fillman y Saff en 1999. Existe una distinción entre la experiencia emocional y la expresión emocional. Entonces, por ejemplo, se puede ejemplarizar suponiendo un espacio de cirugía, por ejemplo, en que los médicos, para manejar ese nivel de tensión que están teniendo, hacen chistes o dialogan en el momento. O cuando una enfermera, por ejemplo, para modificar esa emoción que está sintiendo el niño, entonces manifiesta alegría para lograr emocionalmente controlar al niño de algún modo. Entonces aquí cabe resaltar que las emociones juegan un gran papel. Cordial saludo, mi nombre es Patricia Álvarez. Continuando con el tema del campo del trabajo emocional, es importante que el ser humano tiene ciertas emociones que lo caracterizan, como ya lo hemos visto anteriormente, entre ellas la felicidad, como una emoción positiva que nos produce bienestar al alcanzar un objetivo dentro de una organización, y esta nos impulsa a una mayor productividad. La tristeza, en cambio, nos produce un sentimiento negativo, donde nuestra tendencia es el aislamiento, nos obstaculiza la motivación y el entusiasmo para realizar nuestras actividades. La ira, como el desagrado, que nos lleva a tener relaciones interpersonales agresivas entre los miembros de la organización; el miedo, como el sentimiento de huida, y este puede llegar a paralizarnos; la sorpresa, con sobresaltos que podemos presentar ante cualquier situación, puede ser negativa o positiva; el disgusto de la situación, que no se ajusta a lo que estamos esperando. No podemos hablar de estas emociones como negativas todas, algunas son indeseables. Sin embargo, debemos aprender que cuando aparecen es porque vienen a alertarnos de algo presente en nosotros mismos. Regular nuestras emociones es parte de nuestra cotidianidad para poder relacionarnos tanto en nuestro entorno como en nuestro empleo. Pero para ello debemos tener estrategias para influir en la intensidad. De acuerdo con el texto, encontré una definición de Hochschild como el manejo de las emociones para crear una expresión facial corporal públicamente observable. Esto quiere decir darle una cara amable a nuestros clientes que propicie en ellos un sentimiento de confianza y seguridad. Sin embargo, no siempre estamos en esa disposición. Sencillamente nuestros pensamientos o nuestras emociones no se sienten listos para mostrar el lado amable y empático. Eso sería ocultar a nuestros clientes todo aquello que estamos sintiendo paradójicamente. Sin embargo, la inhibición de la expresión facial de las emociones resulta ser para nosotros una estrategia de control, donde logramos manipular de cierta forma nuestro cerebro con el simple acto de sonreír. Eso nos hace pensar de una manera positiva, tan solo con el movimiento de nuestros músculos faciales. Pero podemos llegar a entrar en conflicto con el rol y la identidad, lo que nos puede llevar a una disonancia emocional, definiéndose como una latente tensión interna entre dos sistemas de ideas, de creencias, de emociones y actitudes que percibe un individuo al portar dos pensamientos que entran en conflicto o un comportamiento que no encaja con la otra creencia. Algunas veces tenemos un empleo que tiene un elemento que no es de nuestro agrado totalmente, pero podemos tratar de disminuir la disonancia emocional y podemos decir: tengo que hacer algo que no me gusta y no puedo no hacerlo, por lo que conviene que empiece a convencerme de que sí me gusta o que es importante que lo haga. Finalmente, empezamos por tener una batalla interna de congruencia, cargada de nuestras creencias, valores, emociones, comportamientos, y tratamos de desarrollar una actitud de adaptabilidad, de gratitud, para aprender a ser psicológicamente más flexibles. Otro apunte que me parece importante resaltar en el texto es la mención del self, como aquello que nos permite vernos desde fuera, cómo me ven los demás, una mirada sobre nuestro comportamiento. El self son las representaciones subjetivas esenciales para nuestro desempeño en sociedad.